La sensibilidad que queremos, como dijimos, es medir estos 4 kilómetros de distancia con una precisión de milésima de protón. La manera en que hacemos eso es usando muchos trucos para aislarnos del ruido térmico, del ruido browniano, del ruido cuántico, pero también usamos muchos trucos de óptica. Una de las cosas que hacemos es que, como queremos medir ondas gravitacionales que tienen unas frecuencias de unos cientos de hercios, unos cientos de ciclos por segundo, la longitud de onda de estas ondas gravitacionales son muchos kilómetros, son cientos de kilómetros. Y hemos dicho que lo que tenemos son 4 kilómetros de distancia entre los espejos. Una de las maneras de hacer como si estos 4 kilómetros fueran muchos más es hacer que la luz vaya del semiespejo hacia el otro espejo y cuando vuelva, en lugar de dejarla que vuelva al láser, poner un espejo entre el semiespejo y el espejo final, un espejo que deje pasar parte de la luz. Es decir, cuando la luz vino, se reflejó bastante, pero parte pasó. Y esa parte que pasó se refleja y se va a reflejar de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Es decir, lo que vamos a tener es un rayo de luz que va a ir cientos de veces entre un espejo y el otro. Y cuando sale, nos va a traer información no solo de un viaje entre estos dos espejos, sino de cientos de viajes entre estos espejos. Esto es un truco de óptica muy conocido, se llama crear una cavidad resonante, una cavidad óptica resonante, una cavidad de Fabry-Perot. Lo que queremos es que la luz, cuando vaya y vuelva, las ondas se interfieran constructivamente, es decir, la onda que va y la onda que vuelve tengan las cimas sobre cimas, los valles sobre valles, de manera que sumen la información y no la destruyan. La manera de hacer eso es controlar la distancia macroscópica entre los espejos de manera que la resonancia sea, que la cavidad sea resonante, es decir, que las ondas se interfieran constructivamente. Por eso es que tenemos que tener maneras de controlar estos espejos y a pesar de que no pegamos imanes a estos espejos, tenemos otros imanes, electroimanes, que hacen que podamos controlar estas distancias. Esto, por supuesto, aumenta la complejidad del instrumento. Es decir, ahora no solo tenemos un instrumento con un láser en vacío, con espejos colgados de péndulos y sistemas de aislación sísmica, sino que además tenemos que medir las distancias entre los espejos y controlarlas de manera que todas estas cavidades sean resonantes. Y no solo tenemos dos cavidades, una cavidad Fabry-Perot en cada brazo del interferómetro, también como trabajamos de manera que la luz, las dos haces que salen interfieren destructivamente, no hay luz a la salida si estas dos distancias son iguales. Eso implica que los dos haces que vuelven hacia el láser que vuelve de allá y el láser que vuelve de acá, interfieren constructivamente. Es decir, todo nuestro interferómetro está funcionando como un espejo que devuelve toda la luz al láser, toda la luz porque no hay luz que sale, entonces toda la luz vuelve. Podemos reciclar esa luz, y así lo llamamos, reciclar la potencia, poniendo otro espejo aquí, un espejo que sea parcialmente transmisivo, de manera que entre este espejo y el interferómetro haya otra cavidad resonante. Esto se llama reciclaje de potencia. Y si les parece que esto es complicado, todavía hacemos otra cosa más. A la salida, como sale luz, si hay una onda gravitacional, ponemos otro espejo de manera que recicle la señal. A esto le llamamos reciclaje de señal. Así que tenemos cavidades resonantes ópticas en los brazos, cavidades de Fabry-Perot. Tenemos reciclaje de potencia y tenemos reciclaje de señal.
Llamamos a estos no simplemente interferómetros de Michelson, que es a lo que uno llama un semiespejo con dos espejos, sino interferómetro de Michelson con cavidad de Fabry-Perot con reciclado dual de potencia y de señal. Ese es el experimento que construimos y que llamamos LIGO. En el 2015 teníamos detectores de LIGO en Hanford, Washington y en Livingston, Luisiana. Dijimos, vamos a empezar a tomar datos a mediados de septiembre. Empezamos a hacer diagnósticos, a calibrar las señales. En agosto empezamos lo que llamamos una corrida de datos de ingeniería, es decir, para diagnosticar las señales, no para analizarlas del todo todavía, pero también estábamos testeando los sistemas de análisis de señal. Lo que vimos el 14 de septiembre del 2015 eran las 5 de la mañana en Livingston y las 3 de la mañana en Hanford, así que en realidad en Estados Unidos había muy pocos científicos despiertos, pero teníamos operadores en las salas de control y lo que vimos fue en un detector, en la fotocélula, en Livingston, esta señal azul que vemos aquí en la pantalla, que es ruido, un ruido de una fracción de 10 a la menos 21, fíjense la escala que hay en la ordenada, pero que después parece una onda sinusoidal con varios ciclos que van aumentando en frecuencia y en amplitud, llegan a un máximo y se desvanecen en 2 ciclos. La señal anaranjada es la señal de la fotocélula en Hanford 7 milisegundos más tarde. Si la corremos en 7 milisegundos y la superponemos, vemos que al principio es ruido, no se parece a la señal en Livingston, pero después empieza a parecerse con esta onda sinusoidal, esta amplitud máxima y este desvanecimiento de un par de ciclos. Es decir, en estas fotocélulas a 3.000 kilómetros de distancia, midiendo señales producidas por láseres dentro de estos sistemas de vacío, vimos 2 señales que se parecían muchísimo y eran más grandes que el ruido. Nosotros tenemos muchos métodos y en realidad el método que usamos para descubrir esta señal no es mirarla así en la pantalla, no estábamos mirando la pantalla todo el tiempo, sino buscando qué es lo que aparece en los datos que se parece a la fusión de 2 objetos compactos, sean estrellas de neutrones o agujeros negros. Así que fue una computadora la que el 14 de septiembre a las 5 de la mañana de Luisiana produjo una alerta que en realidad solo apareció en una página de internet privada diciendo acá hay algo que habría que mirar un poco mejor. Por supuesto, tenemos científicos de la colaboración científica de LIGO, los que estábamos preparados, los que hemos construido, desarrollado la tecnología para estos detectores, los que analizamos los datos, y algunos de estos científicos en Europa estaban mirando estas páginas de internet que estaban simplemente diagnosticando el sistema y dijeron, ¡qué raro! Esto se parece muchísimo a una onda gravitacional. Y era. Nos tomó meses confirmarlo, pero esto es la onda gravitacional que predice la teoría de Einstein, fue producida por 2 agujeros negros de 30 masas solares cada uno a 1.300 millones de años luz. Es decir, esta señal se produjo y empezó a viajar hace 1.300 millones de años, cuando en la Tierra apenas había organismos multicelulares que estaban empezando a organizarse. No había dinosaurios, no había humanos, no había Einstein, no había Newton, había apenas la vida empezando a organizarse. Allí fue cuando se produjo esta onda gravitacional que tardó hasta el 2015 en pasar por la Tierra. Nos tomó muchos meses convencernos de que esto no era una prueba, no era un test,
No era una prueba de incendios, no era una prueba de ondas gravitacionales que a veces hacemos sobre nosotros mismos. Nosotros probamos que podemos detectar, desafiándonos a detectar ondas gravitacionales que no decimos que están allí hasta que se descubren. Al principio todos pensábamos que esto era una prueba, pero no, fue una prueba de la naturaleza. Fue la naturaleza diciéndonos, fíjense lo que les mando. Fíjense en este gráfico el tiempo, en la escala horizontal tenemos segundos. Esta señal tardó una fracción de segundo. En realidad hubo una onda gravitacional producida por millones de años antes por estos dos agujeros negros que se estaban acercando. Pero nosotros vimos la última fracción de segundos. ¿Y cómo supimos que eran agujeros negros? Porque si la comparamos con estas ondas de agujeros negros de más masa producen ondas de menos frecuencia y ondas de agujeros negros de menos masa producen de más frecuencia. Entonces la frecuencia nos dice cuán grandes son los agujeros negros. Y la amplitud de las ondas nos dice cuán lejos se produjo la señal. Porque mientras más lejos la señal, más pequeña la amplitud aquí en la Tierra. Así es como sabemos que esta señal fue producida por dos agujeros negros. Este tenía 29 masas solares, este tenía 36 masas solares. Cuando se fusionaron en un solo agujero negro con 62 masas solares. Ahora, si ustedes están tomando notas, habrán dicho 29 más 36 no es 62. Faltan 3 masas solares allí. Esas 3 masas solares son las que se convirtieron en energía usando esta otra fórmula famosa de Einstein, E igual mc al cuadrado. Las 3 masas solares se convirtieron en energía en ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se llevaron 3 masas solares de este sistema. Como les decía, esta señal fue totalmente inesperada. Todavía no estábamos tomando datos 24 horas, todavía no teníamos un sistema de alerta. Ahora recibimos mensajes en el teléfono si hay una detección o incluso una falsa alarma. Pero aquí, el 14 de septiembre, nos pusimos a toda marcha a ver si era cierto esto. Y nos tomó meses, y en esos meses seguimos tomando datos, seguimos analizando datos, y el 11 de febrero del 2016 teníamos ya no solo los resultados, sino los resultados escritos en un artículo que mandamos a referiar, es decir, mandamos el artículo a ser revisado por gente externa al proyecto, de manera que confirmara si había algún error. Y nos dijeron, no, está todo hermosísimo, parece todo muy bien. Así que el 11 de febrero del 2016 fue cuando en una conferencia de prensa en Washington y en otra conferencia de prensa simultánea en Italia, anunciamos por primera vez la detección de ondas gravitacionales. El artículo que escribimos lo escribimos en conjunto con otra colaboración, una colaboración europea con la que trabajamos juntos, que se llama la colaboración de Virgo. Así que el artículo que escribimos, que salió publicado en Physical Review Letters, una revista científica muy conocida de física, fue firmado por 1004 autores. Y en realidad la gente que participó en este descubrimiento fue todavía más, porque fue la gente que desarrolló tecnología para estos detectores en los últimos 20 años. Hemos estado trabajando en esto muchísimo. Todo esto se hace realmente con trabajo en conjunto y trabajo muy duro que lleva mucho tiempo. Pero esto no fue todo. No solo detectamos una onda gravitacional en septiembre del 2015.
En septiembre de ese año estábamos empezando a tomar datos, habíamos dicho que queríamos tomar datos por unos meses, después decidimos tomar datos hasta enero del 2016 y el 26 de diciembre, en realidad el 26 de diciembre en el tiempo universal coordinado, pero era todavía 25 de diciembre en América, en particular en los observatorios del LIGO, así que para nosotros esto fue un regalo de Navidad, hubo otra detección. Esta detección ya no fue tan obvia, no la podemos dibujar, mostrar como mostrábamos la otra. Esta señal fue una señal que descubrimos con nuestros análisis de métodos, que son los que nos dicen que hay algo escondido en el ruido, escondido pero igual en Hanford y en Livingston. Y eso fue lo que descubrimos el 26 de diciembre del 2015. También producido por una coalescencia de agujeros negros, más o menos a la misma distancia, a 1.000 millones de años luz, pero más chicos, por eso la amplitud de las señales fue más chica. Estos eran agujeros negros de 8 masas solares y 14 masas solares produciendo uno, como se imaginarán, no de 22 masas solares, sino 21, porque una masa solar se emitió en energía.